la música, con el video, cortándolo. Hola, buenas tardes con todos. No sé si me escuchan ahora sí, si alguien me puede responder con alguna rápidamente para estar seguro de que me están escuchando. Alguno de los espectadores. Ya, perfecto. Ahí veo que me están respondiendo en el bloque de preguntas y respuestas. Súper bueno. Gracias. Buenas tardes entonces con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Guzmán. Yo soy el CEO de Orange Energy. Primero que nada, me gustaría encarecidamente agradecerles por su tiempo, por conectarse. Yo siempre digo que para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes, a nuestros clientes, nuestros proveedores y bueno, el público en general que decide conectarse. Estos webinars, si bien es cierto, son gratuitos y los hacemos con todo el cariño para la gente que quiere informarse sobre estos temas. Realmente a las personas que se conectan les cuesta su tiempo, ¿no? Entonces, por eso los que lo hacemos tratamos de ponerle mayor empeño, tratamos de hacerlo lo mejor posible y espero que les guste y que puedan por lo menos aprender un poco de las personas expertas que hemos decidido invitar ahora, ¿no? Entonces, lo primero que quería contarles es que esta tarde vamos a tener tres expositores que voy a presentar conforme se vayan presentando en el transcurso de la tarde. Vamos a tratar de que sea un webinar no muy extenso en las exposiciones y sí tratar de extendernos un poco en lo que es el conversatorio y las preguntas que tengan ustedes. Los temas principales van a ser los que ya se venían publicitando. La agenda es el primer tema, experiencias con soluciones solares en el sector inmobiliario, que va a ser a cargo de NELX. El segundo tema va a ser futuro tecnológico de las soluciones fotovoltaicas para el sector inmobiliario, a cargo de Orange Energy. Y el tercer tema va a ser el tema de beneficios y ventajas de implementar sistemas renovables en el sector inmobiliario. Como les decía, en la última parte ya va a haber una ronda de preguntas y un poco conversatorio. Ustedes también van a poder participar con sus preguntas y sobre todo queremos eso, ¿no? Que sea un poco interactivo, no dedicarnos solo a las presentaciones que van a hacer los consultores que hemos invitado. Y bueno, sin más, agradecerles nuevamente por su participación. Y ahora lo que voy a hacer es llamar al estrado a Edward. Edward es Key Account Manager en LX del segmento B2B y tiene más de 10 años de experiencia en empresas líderes del sector eléctrico. Además, Edward es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional del Callao, tiene una maestría en gestión de la energía por la Universidad Nacional del Callao, tiene un diplomado en Derecho de la Energía y de los Recursos Naturales por la UPC y además tiene estudios de dirección de ventas y gestión comercial por la Universidad del Pacífico. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a Edward Salinas para que nos deleite con el tema que ha preparado y agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación a nuestro webinar. Gracias, Edward, y bueno, la pantalla es toda tuya. Gracias, Henry. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. En principio, muchas gracias por conectarse y esperando que todos se encuentren bien y siempre con mucho cuidado y al igual que sus familiares. En esta oportunidad, gracias a Henry por la invitación y de compartir este escenario, un tema muy interesante que es parte de esta transición energética, como es el aprovechamiento de la energía solar y enfocado esta vez al sector inmobiliario. Yo tenía una presentación, no sé si la puede compartir, Janser, una breve presentación. Sí, correcto. A ver, por favor, si me apoyas. Donde básicamente les voy a comentar un poco de lo que es NLX. Si bien NLX es una empresa de servicios energéticos que formamos parte del grupo Enel, nosotros prestamos diferentes servicios de soluciones de eficiencia energéticas a todas las industrias, o sea, no solo al sector inmobiliario, sino a todas las industrias. Y
un clúster muy importante y que estamos desarrollando con bastante énfasis son las soluciones con energía solar, ¿no? Entonces, y justamente, creo que hay un audio, hay un micro que está haciendo eco. Ya, ok. Y justamente el tema de hoy son las soluciones de energía solar en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, siguiente, Janser. Antes de enfocar, quisiera comentarles un poquito de NLX, lo que es NLX en Perú. Siguiente, por favor. Ya, en NLX tenemos en el segmento B2B 4 grandes clústeres desarrollando proyectos de paneles solares o de infraestructura eléctrica en general, almacenamiento de energía, también temas de gestión de la demanda para poder optimizar el consumo de los clientes y soluciones digitales como son UVM y EMS. Siguiente. Pero, ¿por qué en NLX estamos enfocados en ello? Básicamente porque tenemos una visión a largo plazo, enfocados en la descarbonización, electrificación, digitalización y siempre estando al tanto de las nuevas tendencias del consumidor. Siguiente. Aquí podemos ver en este mapa a nivel mundial la presencia de NLX en todo el mundo, ¿no? Estamos presentes en 26 países desarrollando estos clústeres que les mencionaba, y en Sudamérica con un énfasis en 4 países como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, ¿no? Siguiente. Este es un resumen de todas las soluciones que les venía mencionando que presenta NLX para toda la industria peruana, y no peruana, sino a nivel mundial. Soluciones como vemos en la superior izquierda de energía solar, sistema de almacenamiento, infraestructura eléctrica, desarrollo de diferentes proyectos, ¿no? Siguiente. Y ahora yendo un poco a la experiencia del sector inmobiliario y básicamente en los sistemas solares, les quiero comentar primero cuál es el objetivo de estos proyectos, ¿no? Siguiente. Bueno, nosotros desarrollamos este tipo de proyectos porque estamos orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y en específico a la OD número 7, enfocado a la energía asequible y no contaminante, donde específicamente menciona que gracias a los paneles solares se pueden tener energía limpia y renovable. Y como podemos ver en el siguiente slide, se pueden apreciar los beneficios de estos sistemas solares, como consumo de energía limpia, porque aprovecha la energía renovable del sol, una buena reputación para la empresa, ahorros en la facturación de electricidad, que esto es muy importante al tomar una decisión en este tipo de proyectos, y sobre todo contribuir al desarrollo sostenible y los objetivos de la ONU que ya les mencionaba. Es un pequeño ejemplo, básicamente un sistema solar de 500 kilowatts, se calcula la energía que produce anualmente y también se calcula cuántas son las toneladas, la disminución de toneladas de CO2 que están contribuyendo al medio ambiente. Y actualmente existe un programa de huella de carbono del Ministerio del Ambiente que es un reconocimiento por hacer un reporte de esta disminución de emisiones. Entonces, este es el marco que lo que nos orienta a poder desarrollar este tipo de proyectos en el sector inmobiliario y en todos los sectores en realidad. Siguiente. Es un detalle para poder dimensionar cualquier tipo de proyecto, en específico en el sector inmobiliario, siempre es requerida cierta información. O sea, basta con saber la ubicación donde quieres instalar los paneles solares, el área disponible que tiene tu techo o área a nivel, para poder nosotros dimensionar cuánto es la capacidad de un sistema solar para estos edificios o estas construcciones. Nosotros podemos ver en la imagen superior derecha un dimensionamiento de un edificio donde aprovechamos el área disponible que tienen en los techos. Igualmente los edificios en las terrazas, en el último piso, tienen áreas disponibles que pueden ser aprovechables para instalar paneles solares que alimenten pues los servicios comunes o quizás algunos departamentos, los elevadores, de repente sistemas de bombeos. Entonces, nosotros nos encargamos de poder dimensionar óptimamente cuánto va a ser la capacidad de estos sistemas solares para que puedan autoproducir, ¿no? Siguiente. Yendo un poco ya a nuestras soluciones en general en el sector retail, y lo voy a ir pasando rápidamente, quiero mencionarles pues que, siguiente,
tenemos un sistema fotovoltaico, por ejemplo, nosotros nos encargamos de los proyectos llave en mano, ¿no? Realizamos la ingeniería, procura, la construcción de estos proyectos, y acá tenemos un ejemplo de un edificio, y lo podemos saber ahí con un nombre. Es un edificio que se encuentra en San Miguel. Se instaló un sistema solar fotovoltaico en el techo, que le permitía al cliente tener un ahorro anual de 2.400 soles. Es un sistema que aplicó también para este programa de bono verde, que Francesca lo va a detallar más específicamente en su presentación. Pero el punto aquí es que este sistema solar fotovoltaico le permitió al cliente reducir su consumo energético, porque este proyecto iba a alimentar, va a alimentar los servicios auxiliares, los servicios comunes de este edificio. Disminuye las emisiones de CO2, como pudimos apreciar en el ejemplo anterior, y sobre todo le ha permitido ahorros al cliente. Entonces, en general, estos proyectos fotovoltaicos brindan bastantes beneficios, una buena imagen y reputación para todo el sector inmobiliario, ¿no? Y sobre todo poder acceder a estos beneficios como el de bono verde. Siguiente. Quería hacer énfasis también que prestamos soluciones de iluminación en interiores con la instalación de luminarias LED. ¿Esto por qué lo mencionaba? Porque, siguiente, al igual como se pueden hacer iluminaciones en interiores, también se pueden hacer iluminaciones en exteriores, y aprovechando también los paneles solares. Como podemos ver en esta imagen, este es un proyecto, se puede decir, un proyecto aislado, un proyecto off-grid, donde el panel solar alimenta las luminarias en este pastoral para iluminar los jardines o el patio, o el parque que pueda estar dentro también de las áreas comunes de un edificio, ¿no? Entonces, también se puede realizar este tipo de iluminaciones en exteriores y combinar los paneles solares con estas lámparas LED. Siguiente. Y sin dejar de lado la infraestructura eléctrica para la electromovilidad. También se pueden aprovechar los paneles solares para alimentar estos electrolineras que ya se están instalando a nivel nacional, ¿no? Pero en esta fotografía hacemos énfasis en la instalación de electrolineras, pero a nivel de edificio, ¿no? Muchos clientes nos solicitan que ya quieren tener en sus estacionamientos electrolineras, es decir, no solo hablar de un proyecto solar o de un proyecto de iluminación, sino también de contar con electrolineras para ofrecer a sus clientes este tipo de servicios adicionales. Siguiente. Dentro de los casos de éxito, ya esta es la última parte, lo que me correspondía, quisiera mencionarles algunas fotografías de los proyectos ejecutados. Siguiente. A nivel LATAM, a nivel LATAM hemos desarrollado proyectos, como vemos en este listado, de mediana escala, un total más de 11 megavatios, con proyectos en Brasil, Colombia, Chile, y Perú también. Pero no quería dejar de lado que como Grupo Enel operamos y construimos la central solar Rubí, que es de 180 megavatios. Si bien no es parte del sector inmobiliario, pero es la central solar más grande que está operando actualmente en el país. Recuerdo que en los años 2012-2013 ingresaron a operar las centrales solares de 20 megavatios, ingresaron 4 o 5 centrales. Entonces, esta central solita es prácticamente casi el doble de todas las centrales que ingresaron en aquel entonces, ¿no? Siguiente. Y podemos ver aquí unas fotografías de los proyectos ejecutados, donde básicamente aprovechamos el área disponible de los techos, como vemos en Pexico, en Comestibles o en Ambev, y también áreas libres disponibles, ¿no? Estos proyectos los llamamos proyectos a nivel. Podemos aprovechar siempre el área disponible para poder colocar los paneles solares. Siguiente. Estos son unos casos ya netamente de edificios, donde ya los mencionaba, en la parte superior se colocan los paneles solares para poder aprovechar la radiación del sol y sobre todo hacer la conexión con el tablero principal y sobre todo generar los ahorros debido al autoconsumo, ¿no? A la autogeneración con estos paneles solares. Siguiente. Como podemos ver en esta imagen también, en este edificio en Chile se han instalado paneles solares que están
acopladas también a bombas de calor, así como en Arequipa también, no sé si cuando han ido a Arequipa se pueden ver estas termas que las personas tienen en sus techos, aprovechan la energía solar no solo para instalar paneles solares, sino para calentar el agua, que puede ser también un ahorro muy considerable, ¿no? que puede estar en toda la industria. Siguiente. Este es otro proyecto también, donde podemos ver ahí, se aprovecha el techo para los paneles solares, pero también logrando eficiencia energética debido al uso de lámparas LED. Este es un edificio Smart Building 100% eficiente, seguro y sostenible. Siguiente. Este es un proyecto que a mí me gusta bastante y que las inmobiliarias también nos han pedido bastante. Es el sistema rooftop en estacionamiento. Es decir, poner paneles solares aprovechando los estacionamientos. Y de hecho, también en condominios se han instalado paneles solares en la fachada. O sea, al ingreso se han instalado paneles solares para que puedan alimentar pues, las casetas de vigilancia o como podemos ver en estas imágenes, para las electrolineras. O sea, las inmobiliarias están comprometidas no solo con la construcción de sistemas solares, sino también con la electromovilidad, que obviamente son proyectos que se complementan y que disminuyen la huella de carbono. Me encanta, la verdad, estos proyectos porque adicional a todos estos beneficios que les he mencionado, estéticamente se ve muy bien. Entonces, eso es lo que gusta bastante de este tipo de proyectos, ¿no? Que estéticamente se ve muy bien y de hecho que los arquitectos lo toman bastante en consideración en todos los nuevos diseños de las infraestructuras. Y ya para terminar, este es el último proyecto, siguiente. Este es el último proyecto que ejecutamos en Arequipa. También es un sistema que se instaló en el techo de un edificio. Es un sistema de 3 kilowatts en Arequipa. Y menciono así Arequipa, básicamente porque en NLX, si bien tenemos la presencia en Lima, podemos desarrollar proyectos a nivel nacional, tanto en Arequipa, en el norte, Trujillo, Piura, en la selva. Y eso no es ninguna limitante para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos de cualquier capacidad a nivel nacional. Y como último dato, este proyecto ejecutado en Arequipa, gracias a este proyecto nuestro cliente pudo certificar su diseño como un edificio sostenible y aplicar al bono verde, y estoy seguro que Francesca le va a dar más detalles del bono verde y de edificaciones sostenibles, ¿no? Esto era todo lo que tenía para contarles como casos de éxitos de sistemas solares fotovoltaicos aplicados al sector inmobiliario. Doy paso a Henry. Bueno, súper interesante tu exposición, Edward, clarísima. En él es una empresa, es la empresa más grande en temas de energía renovable a nivel mundial. La experiencia que tienen tanto en Latinoamérica como en Perú es asombrosa. Y bueno, para nosotros como Orange Energy tener un partner como NLX es un orgullo, y nuevamente agradecerte por la excelente exposición. Estuvo súper entretenida, Eva. Gracias, Henry. Ahora, sin más, vamos a proceder a presentar a nuestro siguiente panelista. La siguiente panelista es Francesca. Perdón, un segundito. Francesca Mayer. Ahí tiene un apellido alemán que no me salía. Nuestra siguiente panelista es Francesca Mayer. Francesca lidera la implementación de la construcción sostenible en el país mediante la participación activa de la empresa privada y el Estado en el Perú Green Building Council Perú. Asimismo, Francesca ha liderado procesos de certificación LEED en diversos países de la región. Cuenta con credenciales EDGE y LEED, así como una maestría en diseño y construcción sostenible del New York School of Interior Design y un diplomado en sostenibilidad corporativa en la Universidad de Harvard. Cabe resaltar también que lideró el equipo. Es miembro del Comité Consultivo del Network de las Américas del World GBC y forma parte del Comité Consultivo de diversas carreras de diseño, arquitectura e ingeniería a nivel nacional.
en sus antecedentes laborales hay que resaltar que actualmente Francesca es la CEO de Perú Green Building Council. Bueno, con estos pergaminos no nos queda otra cosa que pedirle a Francesca que por favor nos deleite pues con su próxima exposición que ya habíamos adelantado. Sin más, Francesca, pedirte que por favor tomes la batuta de la pantalla y nos expliques un poco lo que nos vas a presentar. Muchas gracias, Henry. Me has sonrojado o anaranjado, como estamos hoy con Orange Energy. ¿Me confirmas, por favor, que puedes Así ver, es. bueno, que pueden todos ver la pantalla perfecto y escucharme perfecto? Se ve Listo. Ok. perfecto el audio y la pantalla. Perfecto. Entonces, arrancamos. Muchísimas gracias por invitarme a ser panelista el día de hoy. Tengo una presentación corta, pero creo que va a resumir bastante todo el tema de certificaciones, beneficios y los requerimientos de energías renovables de dichas certificaciones, complementando bastante lo que dijo Edward y bastante lo que van a presentar también Osvaldo y lo que vamos a conversar en la fase de preguntas, pero antes de entrar ya al tema de lleno, quería hablarles un poquito, muy brevemente, de quiénes somos nosotros, el Perú Green Building Council, Consejo Peruano de Construcción Sostenible, o Perú GBC, como nos conocen en los diversos ámbitos del sector construcción, y lo que buscamos es cambiar la manera en la que se diseña, construye y finalmente operan las edificaciones de nuestro país hacia una manera más sostenible, ¿no? Siempre pensando en el beneficio para las personas, el planeta y la prosperidad económica, eh, la regla de tres, triple bottom line, las tres P's, como quieran llamarlos, pero siempre pensando en esas tres cosas, en esos tres ítems por igual, ¿no? Y formamos parte del Consejo Mundial de Construcción Sostenible, entonces estamos alineados a las tendencias internacionales, tenemos una meta en conjunto, si bien somos independientes y trabajamos todo acá en Perú, con nuestros tres pilares de acción que son educación, difusión y promoción y relaciones internacionales y gubernamentales, sí trabajamos con una meta en conjunto, con el movimiento a nivel global. Entonces, es súper interesante compartir este día con ustedes. De hecho, con Enel X se colabora muchísimo a nivel global también, y esperamos seguir colaborando con Orange acá en Perú y también en otros países de ahora en adelante. Así que eso también es la puerta para una futura y muy próspera colaboración. Nosotros como organización hemos hecho algunas cosas que han impulsado el movimiento de construcción sostenible en el país. No me voy a quedar acá hablándoles horas de ellos. Los invito a visitar nuestro canal de YouTube si quieren conocer más, pero quería enfatizar un poco los programas de incentivos municipales en los cuales hemos estado liderando de la mano del Banco Mundial y lo que es el desarrollo de normativas y regulaciones, puntualmente la norma EM080 de paneles solares, de la cual somos parte del comité de trabajo. Muy pronto va a estar disponible esa norma, se las voy a comentar un poquito más hacia el final de la presentación, pero siempre impulsando que haya más construcción sostenible y que haya las herramientas del Estado que apoyen a los proyectos, ¿no? Trabajamos con más de 100 empresas y, bueno, ya hay cientos de proyectos certificados entre los diferentes sistemas de certificación. Y como les mencionaba, el movimiento global tiene algunos temas principales, ¿no? Salud y bienestar, ciudades sostenibles, edificios neto cero carbono, que ahora en realidad estamos hablando ya de ciudades neto cero carbono, ¿no? Carbono neutral. Se habla muchísimo del tema, lo mencionó Edward, lo vamos a seguir mencionando en esta y muchas otras presentaciones. Vamos hacia allá, ¿no? Hacia allá va el mundo entero, va el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, vamos nosotros y va el Perú. Pero, ¿por qué sostenibilidad? Porque quería obviamente centrarnos un poquito antes de entrar al detalle de las certificaciones y quería mencionar los objetivos de desarrollo sostenible que muchos de ustedes deben de conocer, por supuesto, pero no me voy a poner a hablar de los 17, si no nos quedamos acá 17 horas, pero yo quería hablarles del sector construcción y el impacto que este tiene en el cambio climático y lo que está pasando en el planeta el día de hoy, ¿no? Somos responsables del 40% de las emisiones de CO2 y en realidad yo creo que somos un poco más, ¿no? Porque si pueden ver el transporte e industria, que son porcentajes bastante altos, mucho de ese transporte, mucha de esa industria es transporte hacia la construcción o de materiales de construcción o inclusive de las personas que van a las obras o a los edificios, ¿no? Porque al final
no pensemos en el sector construcción como solamente el diseño y la construcción, pero pensemos como el diseño, construcción y operación de edificaciones, ¿no? Los edificios tienen una vida útil muy, muy larga, mucho más que su diseño y construcción, y es ahí donde está el mayor impacto, ¿no? Y donde todos estos sectores influyen y generan un mayor impacto, ¿no? Pero a la misma vez, el sector con el mayor impacto también es el sector con la mayor oportunidad, ¿no? En caso de regresamos a los objetivos de desarrollo sostenible y he seleccionado 9, son los que creo que están más directamente relacionados al sector construcción y en donde deberíamos estar enfocando nuestros diversos esfuerzos, ¿no? Obviamente, si hablamos del número 12, hablamos del 11, que es materiales, ciudades, pero nos podemos también ir al número 3, perdón, al número 7, ¿no? Que es energía asequible y no contaminante, ¿no? Que de hecho, directamente relacionado a todo lo que son energías renovables y energía solar. He visto varias consultas ya en el chatbox, varias preguntas de los asistentes sobre diferentes temas, como por ejemplo en Lima, funcionan los paneles solares porque es una ciudad nublada. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Acá los expertos Edward y Oswald les pueden dar todo el respaldo técnico, pero son estos diferentes objetivos en donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y enfocar el resultado y el objetivo de nuestras edificaciones, ¿no? Ya sean una edificación en sí o sean ciudades enteras. Y si hablamos de consumo de recursos, podemos hablar de la cantidad de energía que consumen las edificaciones, que es casi el 50% de la energía en el mundo, es muchísimo, nuevamente lo podemos traducir a una oportunidad. Y también hablamos de recursos hídricos, destrucción de bosques y generación de residuos, obviamente, ¿no? Si hablamos de energía, también estamos hablando de reducir la generación de residuos, de cierta manera, ¿no? Inclusive los recursos hídricos, porque para tener plantas de energía no solamente se necesita energía, pero hay que construirlas, hay que operarlas, hay que tener toda una serie de gestiones, operaciones, mantenimiento, y tienen un impacto no solamente en la parte energética, pero en el global, ¿no? Entonces, nuevamente el sector construcción es el sector construcción sostenible con una mayor oportunidad de mitigar los efectos del cambio climático y lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Si hablamos de qué es construcción sostenible, también podríamos tener otro webinar de 3 horas y quedarnos al detalle, pero yo simplemente quise poner 6 conceptos básicos que creo que resumen muy bien los principales conceptos de construcción sostenible, ¿no? Ahorro energético, ahorro de agua, los materiales, la calidad ambiental interior, porque bueno, ahora con la pandemia todos sabemos lo importante que es la calidad del aire, lo importante que es el espacio donde estamos y cómo afecta nuestra salud y bienestar. La gestión para lo que son las operaciones y mantenimiento y un proceso integrativo, ¿no? Si nos enfocamos en la parte de ahorro energético, que es el enfoque de esta tarde-noche, tenemos medidas de ahorro pasivos y activas. Entre las activas está todo lo que es la selección de soluciones para energías renovables, como son los paneles solares, y no los paneles solares convencionales, ¿no? De hecho, ya Edward nos ha presentado algunas opciones, por ejemplo, los paneles solares como techo de los estacionamientos. Conversando antes de la charla también estuvimos hablando sobre algunas opciones interesantes y divertidas que tengan algún componente estético, perdón. Las hemos visto como techos, generando efecto de invernadero y mejorando lo que es la vegetación de ciertas áreas. Entonces, de cierta manera sí, su fin es generar ahorro energético, pero podemos verle muchos otros beneficios, ¿no? Siempre tener en cuenta las 3 P que les mencionaba al inicio, ¿no? Las personas, planeta y la prosperidad económica, porque una solución que es buena para las personas y es buena para el planeta, pero no tiene un retorno de interés interesante, no tiene prosperidad económica, realmente no es sostenible, ¿no? Entonces, debemos siempre tener en cuenta estos 3 ítems, estos 3 componentes de beneficio para estos 3 grupos de interés, stakeholders, como querramos llamarlos, ¿no? Porque si no, realmente la solución, el proyecto no es verdaderamente sostenible. Y ahora entramos a hablar de las certificaciones. Y esto va a ser muy resumido también. Sé que tengo el tiempo justo, entonces voy a tratar de no pasarme. Eh, pero hay más de 87 sistemas de certificación en el mundo. De hecho, acá en el país usamos algunas, no todas las que existen obviamente, si no nos volveríamos creo que locos, pero alrededor del mundo hay muchísimas. Y las que más usamos acá son la certificación LEED, la certificación EDGE, el bono de mi vivienda sostenible, que es obviamente el Fondo de mi vivienda, una certificación local, y las ISOs y la certificación WELL. Sites también, no tanto, es un poco más nueva, pero las que les he mencionado sí tenemos proyectos ya certificados y en proceso. Empezando con LEED muy rápidamente también, solamente voy a darles unos pincelazos para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Todas estas que les he mencionado son certificaciones
o para edificaciones o para procesos del sector de construcción. En el caso de LEED es para edificaciones, ya sea para el proceso de diseño y construcción o para la operación y mantenimiento de edificaciones. Uno elige dependiendo de su proyecto, dependiendo en qué fase está el proyecto. Y como pueden ver esa imagen, que parece una ficha nutricional hacia el medio derecha de la diapositiva, la certificación LEED tiene ciertas categorías y lo que hace es que nos dice cuánto de cada categoría tiene el proyecto, ¿no? Qué tan sostenible es en la categoría de agua, de energía, de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos da un puntaje. Esta certificación se usa en más de 130 países, es la más utilizada a nivel global, y eso en las certificaciones más flexibles. Ahí pueden ver las bolitas a la derecha, las diferentes tipologías. Virtualmente se puede certificar cualquier tipo de proyecto, con algunas excepciones, obviamente, como todo sistema de certificación, pero es una certificación sumamente flexible. De hecho, como muy amablemente lo dijo Henry al inicio de la presentación, fui parte, bueno, lideré el comité en el que adaptamos el sistema de certificación a la realidad local, ¿no? Porque como pueden ver ustedes, fue desarrollado en Estados Unidos y había que aterrizarlo un poco, ¿no? Estas son las categorías, son 9 categorías, cada una tiene diferentes prerequisitos que son, por así decirlo, estrategias obligatorias que debe de cumplir todo proyecto que se quiera certificar como para garantizar un nivel. Y luego hay créditos opcionales, ¿no? Estrategias que uno decide desarrollar o no y acumular puntaje para llegar a uno de los 4 niveles de certificación que pueden ver en la parte inferior, ¿no? Desde certificado hasta platino. Como un punto interesante, hemos estado trabajando en la base de datos de proyectos certificados en el país y la gran mayoría están en el nivel plata, oro, y de hecho había como 5% más en el nivel oro, lo cual es sumamente interesante porque nos dice que la certificación no es tan costosa, no es tan complicada y no es tan tediosa, ¿no? Porque si no todos serían en el nivel certificado, que es el más básico, sin ser menos sostenible, sin desacreditar ningún tipo de proyecto, pero gran parte de los proyectos en el país están en el nivel oro. Eso quiere decir que el estándar es bastante alto, bastante bueno de los proyectos en nuestro país. Y así es como se ve un checklist de certificación LEED. He puesto un ejemplo, el de la versión, si me permiten retroceder acá, el de la primera bolita a la izquierda, que dice BD+C, que es diseño y construcción de edificaciones, para nuevos edificios, tanto comerciales como residenciales que se construyen. Ahí pueden ver las 9 diferentes categorías y pueden ver los que tienen el sí son los prerequisitos o estrategias obligatorias y luego están los voluntarios, ¿no? Quise resaltar la cantidad de puntaje que aporta tener energías renovables y puede ser hasta 5 puntos. Importante decir hasta 5 puntos porque no es que tener un panel automático me nos da 5 puntos, ¿no? Es una mezcla entre cumplir con un abastecimiento mínimo de energía dependiendo del tipo del proyecto, si es que solamente tenemos paneles o también estamos trabajando con energía que viene de la red, que viene de alguna central con energía solar, son varios componentes, ¿no? Entonces no es tan directo como que panel, punto, sino panel cumplo una demanda específica, generalmente va a variar dependiendo de la tipología de la edificación o del tamaño también del área, y luego de dónde viene mi energía, ¿no? Pero de hecho la categoría de energía de atmósfera es la categoría que mayor oportunidad de puntaje nos ofrece, y tener energías renovables, como lo pueden ver, nos podría ofrecer hasta 5 puntos, lo cual es muchísimo. De hecho, no lo he resaltado porque no es directo, pero es indirecto. Hay un crédito, no sé si pueden ver el mouse, pero si nos vamos a la categoría de energía atmósfera, el segundo de los opcionales, que tiene hasta 18 puntos, también influye si tenemos paneles solares, ¿no? Ayuda a mejorar el desempeño energético de la edificación. Entonces, podríamos decir que inclusive es hasta más de 5 puntos. Entonces, cuando consideremos desarrollar proyectos, tener paneles solares nos puede dar una gran cantidad de puntaje y llevarnos al siguiente nivel. Si queremos, de repente estamos en oro y queremos ese paso a platino, o estamos en certificado y queremos a plata, aparte de todos los beneficios que ya nos ha estado comentando Edward y que nos va a comentar Osvaldo, Henry, creo que también mejorar nuestro puntaje y nuestro nivel LEED es muy bueno, ¿no? Y otra certificación, nuevamente pinceladas sobre la certificación EDGE. Esta es una certificación que funciona solamente en países en vía de desarrollo, como el nuestro, y se apoya muchísimo en los estándares locales y en una línea de base local, ¿no? Es del Banco Mundial, del brazo del Banco Mundial de Proyectos, que es el IFC. Es un poco más nuevo que el LEED, también tiene 3 niveles, que es certificado, advanced y cero, net cero. De hecho, el último, disculpe mi diapositiva, es en net cero.
Y en realidad el gran cambio viene en la parte de ahorro energético, ¿no? Entonces acá nuevamente es donde los paneles solares nos ayudan a dar ese salto de certificado avanzado y net zero. De hecho, en el país creo que solamente hay 2 proyectos con avanzado y me parece que hay uno en proceso a ser net zero, ¿no? Entonces es súper interesante este avance y la oportunidad que nos dan los paneles. Tiene una plataforma virtual muy fácil, un software totalmente gratuito, y acá pueden ver marcado justo en la categoría de energía la diferencia de un proyecto con y un proyecto sin paneles solares, el consumo energético, cómo se reduce, y no sé si pueden ver bien ahí, se ve chiquitito, pero es más o menos un 50 y tantos por ciento de ahorro, ¿no? Y Edge nos pide tener 20% de ahorro en agua, 20 en energía y 20 en materiales, ¿no? Como pueden ver acá. Y ya vas subiendo el porcentaje y vas mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto acá muy rápidamente sería avanzado, ¿no? Así que espero que todos los conectados en este webinar salgan a hacer proyectos avanzados de Edge. Bueno, finalmente, la última certificación de la que les voy a hablar el día de hoy, en la cual también entra a tallar todo lo que es el requerimiento de paneles solares, porque nuevamente, hay, como les dije, hay 87 sistemas de certificación, ven diversos aspectos de la edificación, pero estas son las 3 que tienen una relación directa a la instalación de paneles solares y que están directamente relacionadas a la construcción sostenible, ¿no? Esta es una certificación, en realidad es un programa, muchos de ustedes deben estar familiarizados con ella. Es un programa del Fondo Mi Vivienda en el cual los edificios se certifican cumpliendo con ciertos requerimientos en estos diferentes, 6 diferentes grupos, 6 diferentes categorías, si quieren llamarlo. También está la categoría de ahorro de energía, ahorro de agua, residuos, etcétera, como pueden ver en la diapositiva. Y específicamente en la categoría de energía hay un requerimiento también de incorporar paneles solares para los diferentes grados del proyecto, ¿no? Entonces, este es un proyecto, es un programa distinto, como les digo, los proyectos se certifican, pero el catch, lo interesante viene acá. El proyecto se certifica luego de haber cumplido con esos requerimientos y luego de haber incorporado paneles solares, esperemos, y es al usuario, a la persona que va a comprar una vivienda en ese edificio, que se le da un bono con un monto fijo y se le da una tasa preferencial en cualquiera de los bancos participantes, ¿no? Que también quise listárselos, pero el beneficio es tremendo, ¿no? Y es una certificación interesante, un programa interesante porque el beneficio va para el usuario de a pie, ¿no? Ya no es solamente para el desarrollador que se certifica y esto, pero es un beneficio ya para el usuario de a pie, ¿no? Para el que va a comprar su vivienda y va a pagar menos, literalmente, ¿no? Ahí les quise poner algunos datos de cuántos están certificados bajo este programa a la fecha y cuántos créditos se han asignado, ¿no? Más de 60.000. Quiere decir que han habido más de 60.000 familias o personas que compran su primera vivienda que han sido beneficiados con este programa nacional, ¿no? Y muy rápidamente, antes de hablarles un poquito de los beneficios, sí quería hablarles del mito, ¿no? Y uno de los mitos es el costo, ¿no? Y es importante hablar sobre esto porque realmente es un mito. El día de hoy no tiene por qué costarnos más un edificio con una certificación, si es que se trabaja con un consultor que conoce las estrategias, que conoce las opciones en el mercado y que conoce qué hacer para tener el puntaje, ¿no? Si recuerdan las diapositivas de la certificación LEED, voy a regresar a ellas, tienen todas estas categorías para elegir, ¿no? Y no todos son obligatorios. Entonces, un profesional que conozca los requerimientos de cada una de estas categorías y conozca el proyecto puede realmente asesorarlos o asesorarnos y escoger aquellos criterios que no te van a elevar el costo y que de repente ya estaban contemplados en el proyecto, ¿no? O quizás, dependiendo del perfil del proyecto, imagínense que estamos hablando con una empresa agro y obviamente a ellos el consumo de agua les va a importar un montón y les genera un gran impacto económico, entonces quizás se van a enfocar en esa categoría, ¿no? Pero bueno, saltándome ahora a los beneficios, sí quise ponerles algunos números, ser un poquito más tangible, no solamente decirles que todos vamos a ser más contentos en un edificio más verde, pero sí quise tangibilizar un poco el consumo de agua y consumo de energía, que baja entre un 25 y 15%. 15% de energía puede no parecer bastante, pero en realidad es bastante, ¿no? Considerando que tener una reducción del consumo energético muchas veces está relacionado a incorporar soluciones tecnológicas como por ejemplo son los paneles solares, ¿no? Eso quiere decir que hay un retorno de interés interesante y quiere decir que es una solución que vale la pena, ¿no?
y de hecho el 15% es el promedio de edificios certificados al 2019, tenemos que actualizar al 2020, pero yo creo que esta cifra puede mejorar sustancialmente con la incorporación de paneles solares, ¿no? Cada vez se están volviendo más populares, se están derribando todos los mitos de si funcionan o no, y obviamente Edward y Osvaldo les van a dar mayor detalle sobre eso. Y algunos datos que quise ponerles también un poquito más difíciles de medir, esos datos sí son de Estados Unidos, lamentablemente no tenemos datos de Perú, pero cómo esos espacios realmente impactan en la salud y bienestar de las personas también, ¿no? En la productividad, en el confort, inclusive en el valor de venta de la edificación, ¿no? Es súper importante considerarlo, por más que quizás no lo podamos medir, por más que quizás no nos llega un recibo a fin de mes con tus personas son tanto por ciento más productivas, ¿no? O se enferman menos, entonces van más a la oficina y generan más. Es un poco difícil medirlo de esa manera, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha abierto los ojos eh, sobre lo importante que es en dónde estamos, el espacio en el que estamos. Antes era 90% metidos dentro de edificaciones, ahora creo que estamos en 99.9% del tiempo, ¿no? Y obviamente también los beneficios para el planeta, que no podemos dejar de mencionar, mitigar el cambio climático, la calidad ambiental interior, que también se refleja en la contaminación exterior, la degradación de ecosistemas y muchísimos otros beneficios que ya van más allá de nuestros beneficios tangibles como personas y como proyectos, ¿no? Ya, esta es una de mis últimas diapositivas, solo quería mencionarles que los beneficios también llegan a ser beneficios legales, beneficios tangibles económicamente, por ejemplo, en el punto número 5, las diversas ordenanzas de promoción de edificaciones sostenibles, muchos de ustedes deben estar familiarizados con ellos, pero en algunos distritos de la ciudad de Lima, Arequipa y Cusco, te dan altura adicional a cambio de un sistema de certificación, ¿no? De un proyecto certificado. Y puede parecer un poco raro y demás, pero en realidad lo que ellos buscan es que haya edificios de calidad, sostenibles, distintos, y a cambio les dan altura adicional, ¿no? Entonces es un win-win para la ciudad, para el distrito, tener edificios verdes, para las personas estar en un espacio que les ahorra y que les hace bien, y finalmente también un beneficio para el desarrollador, porque obviamente puede generar mayor ingreso. Y el número 6, en realidad no es 6, es 3, es 6, la norma M080 de promoción de energías renovables, paneles solares, que se está trabajando de la mano de varias entidades, entre ellas el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, los diferentes colegios profesionales. Y acá lo que buscamos es formalizar el uso de paneles solares, hacerlo mucho más masivo, de cierta manera hacerlo obligatorio para ciertos sectores. Estamos con las mejores empresas, con los mejores gremios, con los mejores colegios trabajando esta norma para que no sea una norma que simplemente se publique, sea un saludo a la bandera, sino que realmente sea algo útil para los diferentes proyectos, ¿no? Bueno, sé que tenía 10 minutos, creo que me pasé un par de minutitos, pero espero haberles dado un buen resumen de las certificaciones, energías renovables con respecto a las certificaciones y un poco de los beneficios que este tipo de soluciones y este tipo de proyectos nos pueden dar. Contigo nuevamente, Henry. Bueno, muchísimas gracias, Francesca. Realmente interesante tu exposición. A mí me impresiona un poco cómo se rompe ese tabú de que muchas personas piensan, no, mira, si implemento un edificio verde, este va a terminar siendo más caro o operativamente más costoso en el día a día. Y cuando vemos que es todo lo contrario, ¿no? Que vemos una serie de beneficios tanto intangibles como tangibles, ¿no? Tanto en el costo de operación, vemos que las certificaciones te traen beneficios con algunas municipalidades en permitirte mayor área de construcción. Has hablado sobre el bono verde que te da un bono tangible, veía ahí como de 5.000 soles, una tasa preferencial de 6.9%. Entonces, realmente para los que no estamos inmiscuidos todo el día en el negocio inmobiliario, escuchar estos beneficios tangibles y ya no gaseosos es esclarecedor y nos deja realmente contentos de que el mundo y también la reglamentación en Perú esté yendo hacia incentivar este tipo de edificios sostenibles y ver que la implementación de energías renovables ayuda, pues, como se ha visto en los scorecards que nos has presentado, ayuda a conseguir tanto las certificaciones
como los temas de bono verde, ¿no? Súper interesante y nuevamente agradecerte. Ahora vamos a pasar a presentar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Osvaldo Aguirre. Osvaldo es trabajador de Orange Energy, actualmente es ingeniero de aplicaciones en la empresa, previamente fue ingeniero de proyectos en Enercity, y bueno, Osvaldo estudió en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica en la UNI, es estudiante de maestría en Project Management en la Universidad de Barcelona, y además cursa una especialización en desarrollo de proyectos fotovoltaicos y almacenamiento. Y sin más que decirle, bueno, Osvaldo ahora nos va a tratar un poco ya, Edward nos habló un poco de las experiencias, de los proyectos que ha tenido en el X, que es un partner para nosotros. Francesca nos ha hablado un poco de la parte de las certificaciones, de la parte de la reglamentación y la parte coyuntural. Y ahora Osvaldo nos va a hablar de la tecnología de los avances tecnológicos, de los detalles necesarios para implementar realmente uno de estos proyectos en una edificación inmobiliaria. Entonces, sin más, agradecerle a Osvaldo y te damos, Osvaldo, pues la pantalla para que nos puedas mostrar tu presentación. Tu micrófono, Osvaldo. Osvaldo, no se escucha. Estamos teniendo unos problemitas técnicos, me parece, con el audio de Osvaldo, que como les decía nos va a hablar de las nuevas tecnologías, de la parte tecnológica y de los detalles de qué significa implementar uno de estos proyectos de energía renovable, soluciones solares en edificios, en proyectos inmobiliarios. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas al respecto. Y bueno, vamos a ver cómo lo vamos solucionando. De repente podríamos ir a responder, que he visto Sí, una o dos preguntas hasta que Osvaldo se conecte. vamos a comenzar a resolver algunas de las preguntas que nos están llegando tanto por redes sociales como por el chat que tenemos acá en el Zoom. Y vamos avanzando con esto hasta que tengamos audio de Osvaldo. De paso que cortamos un poco el tiempo. Perfecto. Aquí Juliana Correa nos pregunta, ¿el uso de paneles solares podría suplantar a un grupo electrógeno de un edificio? No sé si se anima a responder alguno de ustedes. ¿Quieren que, Ahí, Edward, te doy el paso. o quieres, Edward, que lo responda yo, como quieras? Yo comienzo y creo que tú lo podrías complementar.
Perfectamente. La verdad, Ok, la bacán. respuesta sería no, no, porque como los paneles solares no podrían utilizarse como un sistema de respaldo, no podrían reemplazar un grupo electrógeno. Lo que podría reemplazar un grupo electrógeno en este caso sería un sistema de baterías, ¿no? Y ya llevándolo al tema de los sistemas solares, integrar un sistema solar para que su energía se almacene en las baterías y estas baterías ya cargadas puedan operar como un grupo de electrógeno, básicamente como un sistema de respaldo o para realizar una gestión de la energía. Y sobre esto, de repente, Henry, quisieras complementar algo más. No, 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 la respuesta está perfecta. En general, como dijo Edward, lo que reemplazaría a un grupo electrógeno sería un sistema de baterías. Y normalmente, dependiendo de si es un edificio en una ciudad, normalmente el sistema de baterías no necesariamente puede ser más rentable si es solo para stand-by que un grupo electrógeno, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta de Alejandro Ancajima. Muchos piensan que debido a lo nublado, Lima no es disponible para los proyectos fotovoltaicos. ¿Qué pueden decir de esto, dada su experiencia? Acá si quieres Edward, puedo sí, a empezar yo ver, y acá los expertos me coméntanos, complementan. Francesca, coméntanos. Bueno, de hecho, un saludo a Alejandro. He trabajado con Alejandro muchísimas veces de parte del Ministerio de Energía y Minas, así que creo que esa es una pregunta capciosa, porque él debe saber la respuesta. Pero para el público en general, sí, ese es uno de los grandes mitos cuando hablamos de energías renovables, sobre todo cuando hablamos de paneles solares, que la gente te dice, ay, pero en Lima no funciona porque no hay sol. Ahí nos rompemos la cabeza y les explicamos de que en realidad no es tan simple como que no hay sol, no hay energías renovables, ¿no? Hay varios factores y es que para empezar no solamente funcionan con el sol, ¿no? Funcionan con la radiación y para todos los que estamos acá presentes sabemos que Lima es una de las ciudades con mayor radiación solar del mundo entero, ¿no? Inclusive mucho más que algunas ciudades, inclusive en Ecuador. Así que radiación tenemos por montones, ¿no? Lo que no tenemos es lluvia. Y eso a veces puede dificultar un poco el mantenimiento de los paneles. Si es que tiene un buen sistema de operación y mantenimiento, si es que los limpias constantemente, el panel va a estar siempre limpio, no va a tener esa capa de polvo encima, entonces va a funcionar a su máxima potencia, ¿no? Pero si lo dejas ahí y no lo chequeas por un año, quizás llegue a tener una pequeña capa de polvo que haga que ya no esté en contacto directo con la radiación y funcione un poquito menos, ¿no? Y otro tema también es que Lima es una ciudad que crece para arriba, ¿no? Entonces podemos tener un edificio de, no sé, 25 pisos y una planta de 400, 500 metros, ¿no? Hasta menos en algunos casos. Entonces, si queremos abastecer una gran parte del edificio, necesitamos mucho más metraje. Entonces, quizás esos sean dos componentes que haga que, no es que no funcione, pero que haga más complicado, pero ahí es donde entran a tallar soluciones innovadoras y diferentes, como lo que Edward mencionó, por ejemplo, de paneles en las fachadas, o de poner paneles en los estacionamientos, o de empezar a pensar en nuestra matriz energética, ¿no? Volverla totalmente renovable. Edward, no sé, imagino que tú tienes varias ideas más de cómo responder esta pregunta. No, la verdad, la respuesta está perfecta. Lo único nomás mencionar que, o sea, que si es disponible porque los proyectos que se están desarrollando actualmente son en Lima. Así como en Arequipa, por el aprovechamiento de la radiación, en Lima se están desarrollando bastante de este tipo de proyectos aprovechando el techo, ¿no? Son sus proyectos rooftop. Entonces sí es factible realizar este tipo de proyectos y no solo en Lima, en Arequipa, sino a nivel nacional, ¿no? Para complementar un poco y ya cerrando esta pregunta, decirle a la persona que preguntó y al público en general, nosotros como empresa diseñamos una solución fotovoltaica en base a un software especializado que utiliza la data meteorológica de la NASA y en base a esa data meteorológica podemos saber exactamente cuánto es la irradiación que va a tener un punto exacto dentro de la Tierra durante un año. Entonces, nosotros, además de saber que sí, por supuesto, va a funcionar el proyecto, tenemos un cálculo con bastante exactitud de cuánta energía van a producir esos paneles solares en el transcurso de un año, de todo el ciclo de un año. Entonces, y esto es certificado por un cálculo y un software que es aceptado a nivel mundial
Entonces, definitivamente no es un proceso empírico, sino por el contrario, es un proceso científico, certificado y que definitivamente da los resultados esperados, ¿no? Ahora, no sé si antes de seguir con las preguntas, Osvaldo, ¿cómo vas con tu micrófono? Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Sí. Ya, perfecto. ok. Vamos adelante con la presentación y dejamos en stand-by un poco las preguntas, que me pareció muy bueno, igual que para mejorar la interactividad de la presentación, que vayamos respondiendo algunas preguntas para que la gente sienta que estamos avanzando con sus preguntas. He visto que desde que comenzamos a responder, llegaron muchísimas más preguntas, así que sintieron que iba a ser escuchada la gente con sus preguntas, así que me gustó eso. Vamos adelante, Ok. Osvaldo, y terminemos con la presentación para seguir con las preguntas que están muy buenas. Ya, perfecto. Sí, en esta parte vamos a ahondar, vamos a tocar partes técnicas, pero de igual forma, lo vamos a hacer lo más entendido posible y didáctico como para que se pueda ver cómo es que se aplica esta tecnología solar fotovoltaica en proyectos de tipo inmobiliario. Bueno, primero, sin antes recordar que en el Perú, si bien es cierto, existe un decreto legislativo que es justamente lo que ven en la pantalla, es el 1221. En el artículo 2 de generación distribuida, un extracto de ello te dice: tienen derecho a disponer aquellos para su propio consumo o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución. Perfecto. Hasta ahí todo perfecto. Eso te garantiza a ti que tú puedes autogenerar, autoconsumir sin ningún problema. Pero el inconveniente es que no dan las reglas del juego, por decirlo coloquialmente. ¿En qué sentido? En que, número uno, no hay alguna legislación en cuanto a medidores bidireccionales, lo cuales son muy importantes al momento de poder inyectar a la red. Número dos, simplemente ahorita no hay regulación o reglas de juego, como les decía, en la cual la distribuidora te pueda pagar por esa energía que tú estás inyectando a la red. Y es una de las consultas también que estaban por ahí. Y justamente la respuesta es no, no te van a pagar nada y lo más probable es que tampoco puedas inyectar porque simplemente no tienes el medidor adecuado. Entonces, en esta situación ocurrirían dos aplicaciones interesantes que se pueden aplicar al mundo inmobiliario. Número uno es el sistemas interconectados o los sistemas on-grid. Los sistemas on-grid no es nada más y nada menos que una cantidad de panel, un inversor, ya sea monofásico o trifásico, dependiendo de la infraestructura eléctrica del edificio, sus tableros de protección tanto en continua como en alterna, y eso acoplado al tablero de servicios generales del edificio, por lo general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En función a lo que hemos comentado. Por lo general, es a la fecha, al no tener, digamos, ciertos analizadores de redes que te puedan ir midiendo los consumos o tener ese histórico de cómo es que funciona durante todo el día un edificio, por decirlo como ejemplo, lo más propenso a que suceda es que la generación que tú produzcas tenga un excedente, como lo ven en el gráfico inferior izquierdo. Ahí podemos notar que el excedente se representaría de color naranja, en donde bajo el decreto legislativo antes mencionado y todas las consideraciones también que he mencionado, ese excedente en teoría sería una pérdida. En otras palabras, no lo estarías aprovechando como realmente quisieras hacerlo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se conecta a un medidor, un smart meter, que va también conectado y asociado con el inversor, comunicados mutuamente, en donde se aplica lo que vendría a ser cero export. Pero en esencia, bajo esta condición que ven en el gráfico, lo que estaría simplemente es limitándote a menos energía de lo que realmente podrías producir. Entonces es por eso que aquí personalmente en Perú lo que se hace es tratar de generar tu curva de generación, que en este caso el segundo gráfico de la derecha vendría a ser lo sombreado en plomo, debe estar inscrita lo más posible en la gráfica de consumo, que es justamente lo que está en la línea en negra. Eso vendría a ser consumo y la idea es justamente que tu generación esté inscrita en esa curva.
Ahora, también decir que un sistema interconectado depende mucho de tensión y frecuencia que en este caso le va a brindar la red. Esto no significa de que tú vayas a alimentar todo tu edificio o cierta carga en particular directamente de estos paneles. No. Este caso, este sistema o esta solución trabaja en paralelo y de manera sincronizada. En otras palabras, voy a aportar energía solar y a su vez de manera complementaria el resto que necesito proveniente de la red. No es que simplemente me quede con solar. Tengo que necesitar sí o sí el trabajo mutuo de los dos, red y solar. Obviamente, en este caso, para los temas de ahorro, voy a priorizar mi generación solar, ahí justamente el ahorro, sobre lo que estaría consumiendo la red. Después, bajo el mismo concepto, existe una posibilidad en cuanto a cómo aprovechar ese excedente en caso pues no tengas ninguna otra opción. La otra opción vendría a ser colocando un pequeño banco de batería de ciertas dimensiones con cierta capacidad de almacenaje, con la que ese excedente de energía lo puedas almacenar y esto poder usarlo pues en las siguientes horas, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, es trasladar ese excedente a un consumo nocturno. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que normalmente se hace acá es tratar de independizar ciertos circuitos. Por lo general es tratar de independizar circuitos de iluminación. Obviamente todos sabemos que el circuito de iluminación es más propenso a usar más en la noche o en el día, lo cual es completamente obvio. Y es justamente el pequeño truco que tiene este sistema en particular. Tratar de que todo el sistema de almacenamiento solamente esté alimentando el circuito de iluminación. Ahora, ¿qué temas habría acá? Número uno, es mucho más costoso que la solución anterior que hemos hablado. A ver, por otro lado también, entrando un poco al almacenamiento, y habrían dos tipos de tecnología. Una la que es de plomo ácido, que dado el proyecto van a estar necesitando ir renovándolas cada cierto tiempo, por lo general cada 3 o 4 años. Por lo general lo vuelve un poco no tan conveniente. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si usamos litio? Si bien es cierto, el litio te puede durar mucho más años, posiblemente entre 7, 8 o quizás hasta 10, pero el inconveniente es que es casi el doble o hasta el triple de caro que unas baterías de plomo. Lo cual, entrando al tema de rentabilidad, lo más probable es que te convenga la solución anterior, on-grid, que es mucho más económica y a su vez también mucho más práctica. Ahora, ¿qué pasa al momento de implementar estos tipos de proyectos antes visto, en especial los sistemas on-grid? Pasa lo siguiente. Esto va a suponer ciertos cambios o cierta forma de ver estos tipos de proyectos. ¿En qué sentido? En verificar una nueva distribución, cómo es que voy a adaptar, en este caso, mis módulos solares, que son los encargados de captar esa radiación y por ende convertirlo en corriente alterna, con la cual ustedes van a comenzar a ahorrar. Es justamente ahí la complejidad, verificar cómo tendría que mover, por ejemplo, desde el punto de vista de una constructora, tendría que estar viendo qué cosa podría alterar, qué cosa podría hacer un cambio en su distribución, que más que todo, obviamente, en los techos. Pero ¿con qué finalidad? Es con la finalidad de poder implementar cierta cantidad de paneles dependiendo de la necesidad de esta, ¿no? Ahora, pero ¿qué consideraciones adicionales tendríamos que tener en cuenta al momento ya de comenzar, uno como constructor, o en este caso Orange como diseñador, el de verificar en qué posición va a estar distribuido la cierta cantidad de paneles? Porque la consideración básica aquí es cuál, y la cual es o vendría a ser que el panel solar prácticamente si le cae sombra ya se vuelve completamente ineficiente. En otras palabras, ya no comienza a generar. Entonces, ahí la dificultad teniendo en cuenta el estilo de los edificios. Es muy propenso a que haya o exista sombra. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver una distribución, unas vistas, tanto de planta como de perfil, y lo señalado en cuadro en amarillo vendría a ser una distribución de paneles solares que he puesto en ejemplo.
para este edificio en particular. Ahí serían las vistas de los paneles tanto en planta como en perfil. Entonces, en este caso, necesitaríamos tratar de colocar los paneles solares en determinada posición, inclinación y orientación, con la finalidad de que a hora de estimar su energía o simular el escenario, me brinde a mí la mayor cantidad de energía que yo pueda aprovechar. Claro está que mucho también va a depender del lugar donde estemos. Hay que tener en cuenta que más al sur, la radiación tiende a ser mucho mayor, más beneficiosa que irnos al centro, al norte o quizás hasta a la zona selva. Pero justamente como les mencionaba, el truco aquí, o el desafío, mejor dicho, es prácticamente adaptarlo arquitectónicamente, ¿no? En donde, digamos, la tarea más compleja aquí es justamente que la sombra que proyecte, ya sea un pequeño aire acondicionado, un chiller, una pequeña torre que hayan realizado en el techo del edificio, no proyecte alguna sombra alguna, o en lo posible solamente algunas horas durante el día, para yo poder, pues, justamente aprovechar al máximo. ¿Y cómo justamente se hace ello? En este caso, Orange Energy justamente realiza unas pequeñas vistas, unas pequeñas simulaciones, verificamos el estado de sombras para que justamente el proyecto que se esté diseñando y futuro ejecutando cumpla, número uno, con las condiciones de diseño, tanto en cuanto a que no les caiga sombra alguna o la menor sombra alguna durante el día. En este caso, por ejemplo, en cuanto a ejemplos de distribución, ¿cómo podría colocar mis módulos solares, por ejemplo, en unas inmobiliarias? Dependiendo, va a depender mucho del tipo del techo, el espacio que tenga a disposición en el techo. Por ejemplo, una de ellas podría ser, si el mejor de los casos es que tenga un techo plano, en donde simplemente se pueda adecuar a cierta inclinación y orientación los paneles solares, como ven en la imagen. Simplemente a libertad plena prácticamente, porque aquí, como pueden ver, hay casi sombra nula de manera exterior. Ahora, otra opción es que si tienes ciertos relaves o ciertas barandas en todo el perímetro del techo del edificio, ya sea por protección, etcétera, o simplemente sea un hall común, podríamos utilizar justamente los paneles solares y adecuarlas para que sean una especie de sol y sombra, o una especie de techito simplemente, en la que pues simplemente sea más amena estar ahí. Otra opción adicional, y esto va de la mano con la tecnología también de los paneles solares, de los módulos solares, es también la presencia de los módulos solares bifaciales. ¿En qué sentido? En que puede captar, o este panel en particular tiene justamente la particularidad que tiende a hacerse transparente, en la cual puede funcionar perfectamente y de manera arquitectónicamente hablando, como un sol y sombra, como pueden ver en la imagen inferior. Ahora, lo interesante de esto también es que hay niveles de opacidad. ¿En qué sentido? Como pueden ver en la imagen que justamente enseñé ahora, la imagen inferior, ven que quizás no es tan transparente como les gustaría que sea. Obviamente, eso depende mucho del tipo de panel bifacial que han elegido. Pero también hay esta otra opción en la cual es mucho más espaciado, en donde ya, digamos, de manera arquitectónica es más vistoso que la antes mencionada. ¿Qué otra forma más podría distribuir los módulos solares? Quizás en cierta forma o ciertas tendencias ahora es utilizar prácticamente la fachada de los edificios, en donde simplemente ustedes dirán, estarías, o para el público, si hay alguien que ya tiene nociones del sistema fotovoltaico, diría, acá prácticamente no lo estás inclinándolo de manera inadecuada y quizás hasta orientándolo más, dependiendo de cómo esté orientado el edificio. Pero tengan en cuenta que al final de ello es simplemente un sistema on-grid. Un sistema on-grid te va a captar la energía independientemente de la posición, cómo esté el panel solar distribuido, o inclinado, o orientado. Simplemente de igual forma te va a estar generando. Simplemente aquí, por un tema arquitectónico, quizás algo fuera de serie, pues lo idearon y lo implementaron así,
y puede ser por un tema de espacio, porque simplemente, como pueden observar, los techos son muy altos, etcétera, etcétera. Muchos factores que pudieran haber afectado y haber decidido finalmente colocarlos en la fachada. Otra opción también es una especie de parasol, que es prácticamente, y acá lo extiendo mucho mejor, que es justamente unas especies de parasoles en toda la fachada, en este caso, como lo pueden ver a continuación. Y acá bien podrían también haber aplicado módulos bifaciales para tener cierta transparencia y no ocasione sombras de arriba con el de abajo. Ahora, si bien es cierto, ya hemos visto el tema de los módulos, algunos ejemplos muy didácticos de cómo podría colocarlos o distribuirlos en los techos de los edificios, también hay un elemento adicional que vendría a ser los complementos de esa instalación fotovoltaica. O sea, me refiero a todos los circuitos o las líneas, tanto en corriente continua, el mismo inversor, los tableros de protección, y la pregunta viene a ser aquí, ¿cuál sería mi ruta y dónde finalmente lo coloco? Entonces, para ello, y para tenerlo como referencia, lo marco en amarillo. Para el caso particular, para el ejemplo, los paneles solares tienen cierta distribución en esa zona. Ahora, si uno ve el plano, en la zona donde está enmarcado de un círculo, una circunferencia en rojo, en esa zona particular, ahí justamente se detalla o se describe la posición del inversor, el tablero de protecciones, el tablero de protecciones en alterna, y cómo se va a acoplar a su tablero, ya sea en este caso de servicios generales. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, y ahí un poco lo que sale quizás del estándar, ¿no? Como se han venido diseñando los edificios. Pero ya sería bueno ir adaptando estas medidas. Número uno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un circuito, un sistema fotovoltaico que vamos a implementar a la red interna, a la infraestructura eléctrica interna del edificio, tenemos que ver un sistema fotovoltaico como si fuese un circuito adicional. Esa es la mejor forma de poder verificar esta adición de este circuito. Y como lo pueden ver ahí, es justamente adicionando un circuito, la línea punteada en amarilla, a la barra, en este caso acoplado en paralelo, así de simple, al tablero general, o el tablero de servicios generales en este caso. No es nada más y nada menos que simplemente conectarlo como si fuera una carga. Obviamente, eso implica a que el tablero de servicios generales como tal tienda a tener esa capacidad de poder, ya desde una etapa de diseño, tener esa capacidad de poder acoplar esa llave de ese circuito del sistema fotovoltaico. A su vez también hay que tener en cuenta cómo es que finalmente vas a ejecutar la ruta desde los paneles hacia el tablero de servicios generales, que por lo general es en el primer piso o en el sótano. Entonces, ahí tendríamos que también adaptar ciertas tuberías, quizás adicionales o aparte, o simplemente también poder agrandar la montante eléctrica que tenga el mismo edificio. Tener que considerar, ya sea si colocáramos, por ejemplo, un inversor monofásico, en la opción en la que ustedes coloquen el inversor arriba, lo más cercano a los paneles, tendrías que considerar 2 cables adicionales más la tierra, 3 en total, que estén dentro de esa bandeja de la montante eléctrica. Otra opción también es que el inversor de red no esté arriba en el techo, a expensas del exterior, sino todo lo contrario, sino esté lo más cercano a tu tablero de servicios generales, ya sea en el primer piso o en el sótano, o en algunos casos también, dado de que los inversores de red tienen cierta característica como una especie de adorno, ahora la tendencia es colocarlo como una muestra en la sala de recepciones, por ejemplo. Al final, la ubicación que tú lo dispongas para el inversor depende mucho de cuántos cables vas a tener que llevar desde el techo por la montante eléctrica, y que esta montante eléctrica tenga esa capacidad para poder albergar esa cantidad adicionales de cables. Entonces, bajo lo que hemos mencionado, tendríamos ciertos ejemplos bien sencillos y básicos, por ejemplo, de cómo se haya aplicado lo siguiente. Por ejemplo, este proyecto particular
se ha adaptado en una caseta justamente el inversor con su tablero de protección en la zona del techo por un motivo en especial, en este caso, de que no había espacio en la sala de tableros. Entonces, pues se adaptó en que el inversor esté lo más cercano a los paneles solares y a partir de ahí, vía su montante eléctrica, llevar los cables de energía hacia el tablero correspondiente. Otra opción podría ser en que sea todo lo contrario, o sea, si hay espacio en la sala de tableros, o en el mismo sótano, ubicándolo lo más cercano al tablero de servicios generales, y que simplemente adapte ahí mis inversores, lo adose a la pared, también adosando mis tableros de protecciones, y lo único que tengo que hacer es simplemente, del techo donde están mis paneles, llevar toda la cantidad de calibres adecuados de los circuitos de los paneles solares, de los grupos de los paneles solares, de los arreglos de los paneles solares, hacia el primer piso o sótano en este caso. Ahora, también es muy importante llevar un control y monitoreo de la instalación. Todo sistema on-grid se presta a ello, en el que tiene, y de manera gratuita, una plataforma en la cual es muy fácil de acceder, tanto desde un aplicativo móvil, en este caso desde un celular, bien desde una laptop o bien desde una computadora o base. Datos interesantes que ver aquí es precisamente en que la plataforma lo hace tan didáctico y manejable en el sentido de que tú puedes interactuar muy rápidamente y verificar cuánto es la energía que estás generando ese mismo día, en ese instante, y también ver una cantidad de historial anterior. Puedes ver cómo ha sido tu comportamiento de tu sistema fotovoltaico. Puedes también tratar de hacer ciertos mantenimientos predictivos en el sentido de que si verificas que cada vez tu campana, que es la que pueden ver, lo que he remarcado ahí, está un poco achatada, eso implica por lo general de que tus paneles solares estén sucios. Así que esos son, digamos, medidas en las que este software de manera práctica te puede dar de manera indirecta. A su vez también te puede dar estadísticas en función a lo que desde el momento que se encendió hasta el momento actual, al momento donde estés, puedes también disponer justamente cuánta es tu estadística en cuanto a generación, cuánto es lo que quizás has inyectado o cuánto es lo que has consumido, de lo que has generado, etcétera, etcétera. Y bueno, parámetros eléctricos adicionales como el estado, tensiones, corrientes, etcétera, etcétera, para poder sobrellevar cualquier falla y poderla detectar a tiempo. En cuanto a avances tecnológicos, teniendo en cuenta todo lo anterior, para poder aportar a lo anterior, a la fecha han salido o han llegado a fabricarse tecnologías, por ejemplo, en cuanto a módulos solares, con una degradación anual prácticamente muy, muy pequeña, lo que realmente eran hace 10 o 5 años. ¿En qué sentido? A la fecha ya hay módulos solares con una degradación anual de 0.5%, 55% cada año. Y esto teniendo en cuenta por los primeros 25 años, según la gráfica que se está mostrando, y esto a su vez comparándolo con los módulos de hace 5 o quizás hasta 10 años, esa degradación ha disminuido bastante, con la finalidad de que en toda la vida útil del sistema fotovoltaico, que por lo general son 25 hasta quizás hasta más, tú obtengas mayor generación respecto a otro tipo de panel bajo las mismas condiciones, por lo que te ayuda en sí financieramente, en lo que te hace más rentable, porque simplemente te está generando mayor energía respecto a sus semejantes. Otro motivo también es que los módulos solares ya han agrandado o tienen mayor potencia por metro cuadrado, lo cual implica de que antes, estamos hablando antes, 5 o 10 años, normalmente se usaban paneles de 335 hasta 400 y quizás hasta la fecha también se siguen utilizando, pero para actualidad, a la fecha ya se están utilizando o se están fabricando módulos de entre 520 y 560, con lo que ustedes ya pueden ir verificando de que la potencia por metro cuadrado o la fabricación de estos tipos de módulos ya se están viendo más eficientes en ese aspecto.
lo cual también te ayuda en que ya no tengas una instalación, por ejemplo, de módulos de 400 watts pico, y que esto, en una instalación normal, necesites 10 módulos, o un módulo de mayor potencia, tú puedas ya no disponer de 10 módulos que te estarían ocupando 20 metros cuadrados, sino quizás unos 5 módulos que te estarían ocupando 10 metros cuadrados. Estarías disminuyendo tu área a usar con módulos de casi la mitad. A su vez también, ya entrando un poco a tecnologías, es que también ha aportado mucho este nuevo tipo de celdas. Celdas completas, celdas partidas. ¿En qué sentido? Y en resumen, ¿qué beneficio presenta esto? Que número uno, digamos, por un tema eléctrico, tiene menor pérdidas resistivas. Al tener esta característica, tiene un mejor rendimiento al calor. En otras palabras, se enfría mucho mejor. Y en la totalidad, pues eso ayuda o aporta a que tenga una mayor producción respecto a sus semejantes de celda completa. Pero esto también, que sea celda partida y no celda completa, como lo ven en la imagen izquierda, aporta mucho en su desempeño ante sombras, que es justamente lo que hablamos en un inicio. Lo más común y lo más complejo también es poder trabajar en los techos de los edificios, por un tema de que normalmente es muy complejo, en el sentido de que sí o sí te va a caer en algún momento del día alguna sombra o alguna proyección de la sombra externa. Y esto aporta mucho que sea semicelda, porque te brinda esas características, tiene ese desempeño mucho mejor que las celdas completas, como lo pueden ver en el ejercicio derecha, tanto en una sombra con proyección horizontal. Por ejemplo, la imagen superior es de celda partida. Al tener esa infraestructura interna, cuando le llega a proyectar la sombra, no es que no te produzca cero como el de abajo, que es el celda completa. Te va a producir, no igual como antes, pero te va a llegar a producir la mitad. Mientras, ¿qué pasa si la proyección de la sombra es vertical? Pues en una celda completa le cae una proyección que podría ser producto de alguna hoja o algo, simplemente el de la celda completa en esa infraestructura no te está generando nada, y en la otra te estaría generando los 5/6 que vendrían a ser ello. Por lo general, y en esencia y en resumen, te brinda ese mejor desempeño, y es muy práctico justamente para aplicaciones de edificios elegir módulos de celdas partidas. Entrando un poco a las tecnologías también, y de manera rápida, estamos hablando de también adaptar soluciones de iluminación LED acompañadas con solar. En este caso, en el mercado actual existen dos tipos. Una, la cual lo vas ensamblando bajo un diseño previo, tanta potencia de panel, su cantidad de batería, una capacidad X de batería, tu luminaria LED de tanta potencia lumínica, con tantos lux, etcétera, etcétera. Mientras que también en el mercado existe otra versión más estándar, por decirlo de una manera, encapsulada, ya un all-in-one, como les suelen decir, con ciertos tipos de LED. En el mercado, por lo general, en este segundo ejemplo, existen, por ejemplo, en Orange Energy tenemos los de LED Philips, así que tenemos una muy buena luminaria en este caso, con ciertas características adicionales que voy a explicarles a continuación, las cuales también lo comparte el anterior. En este caso también hay que considerar, justamente antes de implementar esos tipos de proyectos en estas zonas de edificios, número uno es, como todo sistema de iluminación, siempre hay que saber analizar el efecto fotométrico que ésta tiene y su capacidad de poder iluminar y cumplir con las normativas de iluminación que se necesita, ya sea en una zona común, etcétera, etcétera. Número dos es justamente realizar el adecuado estudio fotométrico. Bueno, en Orange Energy se caracteriza de justamente realizar desde cero estos estudios, y en base a esos estudios recién poder calcular la luminaria, qué tipo de panel y qué tipo de luminaria finalmente se le estaremos brindando al cliente. Pero eso finalmente no es todo. El avance tecnológico a la fecha en estos tipos de iluminación LED ha llevado a que ya venga incorporado, por ejemplo, los sensores de movimiento. A su vez también
el de poder adaptarse en cuanto a, si no en el sitio, como lo pueden ver en la imagen izquierda, si en el sitio, en la primera imagen de la izquierda, en el sitio no obviamente es de noche y no pasara ningún agente, el sistema de manera automática, por el mismo hecho de eficiencia energética, lo que va a hacer es opacarse un poco de manera a propósito para que simplemente consuma menos y pueda ahorrar esa energía en ese momento y trasladarlo en un momento, por ejemplo, de uso más continuo. Por ejemplo, en la imagen número 2, pasamos de un 30% de iluminación y pasa una persona por ese pasadizo, inmediatamente recupera su 100% de iluminación y así, de esa forma, vamos ahorrando dependiendo de la situación. Ahora, otro fenómeno que también tiene, no fenómeno, sino otra característica que tienen estas luminarias también, es poder adaptarse al consumo nocturno en el sentido de que, si bien es cierto, a partir de las 6 por lo general ya está anocheciendo, el sistema tiene un encendido automático en donde va a ir, digamos, iluminando al 100%, mientras que a medida se acerca la medianoche, que a su vez también, bajo ese estándar inmobiliario, lo más probable es que no haya personas en ese sendero a la medianoche, por lo general. Lo que va a hacer la luminaria en ese instante es ir ahorrando energía e ir, digamos, opacándose hasta un 50%, y ya cuando sea unas altas horas de la noche, opacarse aún más para poder ahorrar esa energía e ir trasladándolo en otro momento. A su vez también, en esta parte final, lo que vendría a ser el Internet de las Cosas también ha llegado en lo que vendría a ser los sistemas de iluminación LED. Tengan en cuenta que un sistema de iluminación LED es simplemente montar un poste y sobre ese poste colocar la luminaria, colocar el panel, colocar tu baterías. No necesita un cableado en especial como lo es común en las iluminaciones de las calles, por ejemplo, en la que los cables vienen por la zona inferior y suben hacia la luminaria que está en la zona superior. Con esto digo que aquí ya no voy a estar implementando largos tendidos eléctricos. Es una instalación mucho más rápida, y a su vez también, teniendo en cuenta el Internet de las Cosas, tú puedes tener el control de cada luminaria que has integrado desde una fuente, desde una plataforma, e ir gestionando y monitoreando tus luminarias LED. Ahora, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, tanto en luces LED, tanto en lo que es las soluciones fotovoltaicas, eso se resume a que, pues, los edificios acojan a ciertos beneficios en el sentido de las certificaciones en construcciones sostenibles. Ya esto Francesca lo habrá comentado, yo rápidamente lo voy a comentar. Tenemos, por el lado del fondo del bono verde, tenemos ciertos requisitos que tener en cuenta al momento de implementar estos tipos de soluciones. Número uno, por el lado de soluciones fotovoltaicas, nos dice, según su normativa, que se necesita implementar proyectos como mínimo 3 kilowatts hacia arriba. Y esto solamente para áreas comunes. Eso es muy importante porque eso es un punto que evaluar al momento de poder, digamos, participar por ese bono verde. Por el lado rápidamente de lo que es LED, hay que tener en cuenta que se tiene entre 4 niveles, un certificado LED, el plata, oro y platino, con ciertos puntajes dependiendo del certificado al cual te han evaluado, ¿no? Estamos hablando que el mínimo es el certificado LED nada más de 40 a 49, y tenemos un máximo de 80 más, ya estando en un rango de LED platino. Pero solamente sacando el extracto, y es justamente lo que estuvo hablando Francesca, solamente el extracto de energía y atmósfera, tenemos casi entre 33 y 35 puntos solamente en esta partida, en donde también estamos participando con la energía renovable en general, tanto en el uso de generación renovable y a su vez también en la disminución de las emisiones de CO2, lo cual también de manera indirecta, también te estarías favoreciendo utilizando tus sistemas fotovoltaicos o iluminación LED.
Y por último, la certificación EDGE, uno de los requisitos de manera general es conseguir al menos 20% de ahorro de energía, y esto, si no me equivoco, es de la certificación EDGE, creo que si no me equivoco, la más básica. En donde esto, en cuanto al 20% del ahorro de energía, es algo integral, porque es una suma de todo. ¿En qué sentido? Tanto, por ejemplo, tecnología LED de los pasadizos de las inmobiliarias, que incluyan, por ejemplo, sensores de movimiento o de apagado, a su vez también integrar una cierta cantidad de potencia de energía renovable, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de manera integral debe estar por lo menos del 20% de ahorro. Al final, el beneficio final de poder implementar estas soluciones solares en inmobiliarias, para el caso particular, las pude reducir prácticamente en 5 de manera general. Número 1, siendo inmobiliaria, pues finalmente obtienes unos menores costos de operación, lo cual es clave. A su vez también, siendo inmobiliario, obtienes una mayor rentabilidad. 3, siendo inmobiliaria también tienes una mayor valorización del proyecto inmobiliario, o sea, tu proyecto cobras o tendría al momento de ejecutar estos tipos de proyectos una valorización bien alta respecto a los competidores. Obviamente también esto también garantiza a que tengas una comercialización, o sea, vender tus departamentos de una manera más rápida al tener este foco, por decirlo, este foco de marketing, de ser sostenible, etc. Y obviamente lo principal es justamente mucho al apoyo al planeta con la reducción de las emisiones de CO2. Y bueno, hasta aquí mi presentación y atento a la ronda de preguntas. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido muy completa. Ya entrando un poco al detalle de las tecnologías que se usan para implementar en este tipo de edificaciones inmobiliarias, las tecnologías solares, las tecnologías de paneles, de luminarias que podemos ver en el mercado, y la actualización en la realidad de lo que realmente se hace en este tipo de mercado, ¿no? Muchas veces, a veces hay muchos tabús, mucho tema que no está aterrizado y que se ve que a veces son tecnologías estratosféricas, pero bueno, ahora se ve cómo realmente acá en Orange Energy pues se está aplicando sin ningún problema, y es una tecnología madura y que realmente no es un tema empírico, sino todo lo contrario, que ya está maduro y que tiene una metodología y una tecnología que se está aplicando actualmente. Gracias y felicitaciones por tu exposición. Ahora vamos a pasar rápidamente a recoger algunas de las preguntas que tenemos para que podamos verlas en el panel. Invito a Edward y a Francesca nuevamente a conectarse al panel y vamos a tratar de recogerlas. Tenemos muchas preguntas que nos han llegado tanto a través del Zoom como a través de las redes sociales, y vamos a tratar de hacer algunas de estas preguntas rápidamente. Tenemos 18 minutos que todavía nos quedan, así que vamos a tratar de hacerlas lo más rápido posible. A ver, voy a escoger algunas. Una que me gustó y que me parece que Francesca de repente nos puedes ayudar. ¿Cuál es la principal diferencia entre la certificación LEED y la certificación EDGE, Francesca? Que ahí hay un poco, no, y yo también es una que a mí me gusta porque yo tampoco no la sé exactamente. ¿Cuál es? Esa es una excelente pregunta, Henry. Bueno, ambas son certificaciones para procesos de diseño y construcción de edificaciones. De hecho, como se los presenté en mi presentación, la certificación LEED también se puede aplicar a otros tipos de procesos, como por ejemplo a lo que son las operaciones y mantenimiento de las edificaciones. Pero si nos enfocamos en la certificación LEED para edificaciones que se construyen y se diseñan al igual que la EDGE, la principal diferencia es, número uno, las categorías, ¿no? LEED tiene 9 categorías, evalúa 9 diferentes categorías, desde materiales, eficiencia energética, ahorro hídrico, pero calidad ambiental interior, la arquitectura, muchos temas más que EDGE.
Ahora, eso no quiere decir que Edge, por solamente ver 3 categorías, sea menos bueno, menos importante o nada. De hecho, es una certificación bastante buena, bastante completa también, pero es una certificación un poco más simple, un poco más rápida, un poco más económica. Quizás la favorita de muchos aquellos que están empezando en este mundo de la sostenibilidad, que de repente tienen un presupuesto un poco más corto, que de repente es la primera vez que se van a mandar con un proyecto. Y también es una certificación Edge, que es muy atractiva para el sector residencial, porque a diferencia de LEED que se certifica el edificio completo, en Edge se certifica cada unidad inmobiliaria más el edificio, ¿no? Entonces tienes un certificado para darle a cada uno de los departamentos, si es que hablamos de temas residenciales, ¿no? Esas son las principales diferencias. De hecho, yo no considero que una sea mejor que la otra, son diferentes, cada una tiene su mercado. Ambas las revisa la misma entidad internacional, que es el GBCI, entonces ahí pueden ver que el estándar, el nivel es el mismo, realmente. Perfecto, Francesca. Y acá también nos hacen una pregunta complementaria. Nos dicen, ¿en cuáles son los distritos o entidades que se está dando más apoyo o que se está dando mayores beneficios por implementar una de estas certificaciones, ¿no? Distritos o municipalidades. A ver, en la ciudad de Lima, en San Borja, Miraflores, Bellavista, San Borja, Miraflores, Bellavista, Surco, y me estoy olvidando, me estoy olvidando de un par, porque son 6, San Borja, Miraflores, Surco, Bellavista, son 4, me está faltando una, pero en algunos momentos me va a regresar a la cabeza, son 4 municipalidades que te dan ¿Está este San beneficio de, Isidro? eh, ¿Está voy a San comentar Miguel? Voy a comentar San Isidro en un minuto, San Miguel en proceso. Eh, Estas son 4 municipalidades en las que te dan altura adicional a cambio de tener un proyecto certificado. San Isidro lo tiene obligatorio, o sea, no es como un programa de incentivos, sino lo tiene obligatorio en algunas partes del distrito. Y luego fuera de la ciudad de Lima, lo hemos trabajado en Arequipa, en Caima y en Cusco, en la ciudad de Cusco, en el centro, distintos los proyectos de ordenanza, pero también el mismo concepto, ¿no? Este beneficio de altura adicional o por ejemplo, en algunos casos hay también reducción de área mínima, reducción de estacionamientos, etcétera, etcétera, dependiendo de si es que tienen o no certificación, y algunas municipalidades inclusive tienen niveles y diversas cosas, ¿no? Pero muy aparte de estas municipalidades, que hay varias más también en camino, están las municipalidades que más proyectos tienen, ¿no? Y estas no necesariamente son las que tienen incentivos, sino que muchas veces también son aquellas que se prestan muy bien para desarrollos sostenibles. Por ejemplo, aunque no lo crean, Comas es un distrito que tiene muchísimas edificaciones sostenibles bajo el programa de Bono Mi Vivienda Sostenible, ¿no? Entonces, San Miguel también, justo que mencionaba San Miguel. Excelente, excelente, Francesca, muy buena respuesta. Ahora vamos a ir rápidamente con otra pregunta. ¿Cuál es el sobrecosto en el que incurre un proyecto inmobiliario por acceder a las certificaciones de las que nos has comentado? Esa es la pregunta favorita de todo el mundo. A ver, como mencioné en la presentación, el sobrecosto en realidad al día de hoy es muy bajo, pero va a depender bastante de varios factores. Número uno, en qué momento se toma la decisión de certificar. Si es que se toma a mitad de camino, probablemente se tenga que hacer algunos cambios en las especificaciones, quizás ya hayan equipos comprados, quizás ya haya arquitectura desarrollada que deba modificarse. La idea es no, la idea es tratar de adaptar la certificación al proyecto, pero puede ser. Otro tema que va a influir bastante es el nivel de certificación al cual se opta por, ¿no? No es lo mismo certificarse certificado con 40 puntos, como lo mencionó Osvaldo, a certificarse platino con 95 puntos, ¿no? Hay un 50 puntos de diferencia, quiere decir que son 50 diversas cositas que se pueden hacer, que pueden estar o no dentro del presupuesto original del proyecto. Finalmente, también en qué momento empiezan a colaborar los diferentes profesionales, ¿no? Nosotros hemos visto que proyectos que tienen este proceso integrativo, que desde el día uno tienen la meta de que se van a certificar y que están todos participando y que todas las especialidades son igual de importantes, generan estas sinergias que hacen que el proyecto fluya, ¿no? Si hablamos puntualmente de porcentajes, hemos visto proyectos Edge y Lead que no han costado un sol más.
pero esos son pocos. La verdad que sí, tienen un pequeño sobrecosto porque tienes que contratar una consultora y hay los gastos relacionados al proceso de certificación y revisión en sí, que no son tan altos. Pero, por ejemplo, lo máximo que hemos visto fue un proyecto que elevó en 10% su presupuesto, pero porque decidió ser lead platino y lo decidió a mitad de camino. La mayoría de los proyectos están en Edge, la verdad que máximo 2%, hasta menos, me atrevo a decir que la mayoría menos, y lead, me imagino que un 4, 6, como mucho, ya si es que se quieren ir a niveles más altos, si es que quieren tomar la decisión de mitad de camino, pero realmente el día de hoy no tiene por qué costar más, ¿no? O sea, va a depender mucho de con quién te asesoras. Los proyectos de Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, pueden costar un poquito más, pero también hay que considerar el retorno de interés dentro de esa evaluación económica, ¿no? Y finalmente, también va a depender mucho de cuál es el estándar del proyecto, ¿no? Un proyecto residencial que quizás es un nivel, que busca un nivel energético bastante alto, ya va a tener consideraciones que van a ayudarlo a cumplir puntos y créditos de manera automática, ¿no? Perfecto, súper buena respuesta y creo que nos has esclarecido a todos un poco cómo funciona este tema. Hay otra pregunta del público que nos dice, ¿los paneles solares alimentan un área específica del edificio o sirven para todas las cargas del edificio? Ahí no sé quién de nuestros panelistas puede ayudarnos a responder. Sí, en este caso no es que se alimente la totalidad. No, a ver, primero vayamos por, digamos, si estás optando, por ejemplo, por una certificación en el bono verde, ya tendrías una primera restricción con ese mínimo en potencia que te lo detalla. Ahora, pero también ten en cuenta que en ese mismo te dice que solamente es para servicios comunes, lo cual también te limita mucho en todo tu proyecto inmobiliario. Ahora, si eso lo vas viendo tanto en Lead, tanto en Edge, te van teniendo otros tipos de restricciones, pero a la larga, al final, no es que completamente energices con paneles solares, porque no te va a dar, porque no hay justamente el espacio necesario para hacer ello. Es por eso que simplemente vamos adoptando, digamos, adoptando arquitectónicamente una cierta cantidad de paneles en dicha inmobiliaria y a partir de ahí generar prácticamente ahorro a la larga. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta también dentro de nuestro público. ¿Se pueden instalar o se deberían instalar paneles solares con baterías en los edificios? Me parece que Edward también te hablaste un poco de eso. Sí, claro. Mira, de poder sí se puede instalar. De hecho, un proyecto muy completo podría ser un sistema solar y con baterías para que pueda poder utilizar baterías en horas nocturnas. Pero si un edificio está conectado a la red y puede utilizar energía de la red, económicamente probablemente no sea tan rentable el proyecto y únicamente se debería optar por un sistema de paneles solares, ¿no? Únicamente, y no optar por baterías. Sin embargo, se tienen proyectos donde sí se utilizan paneles solares con baterías, básicamente para la iluminación, como vimos en una imagen, para alimentar los pastorales, los focos de iluminación de los parques o los jardines de las áreas comunes de los edificios o de condominios, ¿no? En ese caso, sí se tendría que optar por un sistema solar con baterías, ¿no? Paneles solares a baterías. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta un poco más técnica. ¿Cuál es la inclinación que deben tener los paneles solares? Ya. A ver, aquí hay un tema. Estamos hablando de una solución que está conectada a la red y lo mencioné quizás demasiado rápido, pero a ver, tengamos en esencia un sistema interconectado a la red, ya tiene un soporte que es la misma red. Por lo tanto, por temas de confiabilidad y que te falta energía, no va. Uno cuando dice de que tú tienes un ángulo óptimo en inclinación, en este caso, es porque tú quieres obtener tu mayor cantidad de generación, obviamente para que puedas ahorrar más en este caso. Pero ten en cuenta que un edificio
tener o respetar esa regla de oro de estar en una inclinación óptima, realmente hay pocas ocasiones, es muy pocas las ocasiones. Por lo tanto, tú te tienes que adaptar y simplemente dependiendo de la cantidad de espacio que puedas usar, a partir de ahí poder calcular tu sistema interconectado. Y prácticamente independiente prácticamente de la inclinación, porque ten en cuenta que hay un sinfín de estilos de poder realizar tus arreglos, inclinación este-oeste, etcétera, etcétera. No sé si alguien más de los panelistas también quiere complementar un poco la respuesta. Bueno, perfecto, entonces. Solo mencionar algo que sí es cierto. También los paneles solares ayudan a lo estético, ¿no? Como vimos en las fotografías, en los edificios, tener paneles en los lados laterales o en el techo, para lo visual ayuda bastante, ¿no? Inclusive en estos sistemas de estacionamientos que le llaman los rooftop en estacionamientos, son bastante estéticos, ¿no? Arquitectónicamente se ve muy bien y son proyectos que se están desarrollando en Latinoamérica con bastante énfasis en estacionamientos de Chile, en Colombia, y están integrados también con el desarrollo de la electromovilidad, ¿no? Entonces, con lo estético, la verdad, lo arquitectónico va muy de la mano. Tenemos otra pregunta de Alejandro Encajima. Nos dice, en el Perú aún no está completa la legislación y reglamentación en el tema de la generación distribuida. ¿Cómo está impactando esta realidad en el desarrollo de proyectos eléctricos sostenibles en el Perú? Es cierto, eso yo quisiera comenzar respondiendo a esa consulta. Es cierto lo que mencionas, hay un proyecto de generación distribuida que todavía falta reglamentar y está a la espera y probablemente tenga para rato. Y ¿cuál es la desventaja de no tener este reglamento? Es que básicamente no se pueda dar una mayor masificación de una generación in situ y específicamente en inyectar generación, la producción eléctrica hacia la red, ¿no? O sea, eso actualmente no está permitido, o sea, no se podrían dar lo que en otros países se dan como le llaman el net metering o el net billing, ¿no? Entonces, no se puede inyectar a la energía a la red y ese sería el primer limitante ante la ausencia de un reglamento de generación distribuida. Un poco lo que nos explicaba Osvaldo, ¿no? Como no hay esta reglamentación, lo que se hace en Perú sin ningún problema es simplemente diseñar para que el aporte de la energía solar no sea más de lo que tú vas a consumir, porque simplemente no te va a servir para inyectarlo a la red pública y que tú tengas una retribución por eso, ¿no? A ver, qué otra pregunta tenemos por acá? ¿En qué etapa de la construcción conviene iniciar los trabajos de colocación del sistema fotovoltaico? Sí, es una buena pregunta. A ver, em, dependiendo del tamaño, comencemos por ahí, dependiendo del tamaño, son instalaciones que no van a demorar más de 5 o quizás hasta, a ver, si es demasiado grande, teniendo en cuenta el espacio de un edificio, no es que te tome más de una semana. Por lo tanto, estos tipos de instalaciones, lo más recomendable es que esté en lo último de tus actividades, ¿no? De todo el edificio, en todo el GAN del edificio, de toda la construcción, esté casi en las últimas etapas, cuando ya tú tengas y dispongas ya de tu tablero, ya tengas implementado tu montante eléctrica, ya tengas justamente el espacio adecuado, libre, para poder ya hacer el montaje mecánico de los paneles, poder pasar los cables, etcétera, etcétera. Aquí yo agregaría un poco, ¿no? Hay dos respuestas, ¿no? ¿Cuándo lo tienes que implementar? Como dijo Osvaldo, la respuesta sería ya en el último de casi el último de tus actividades, ¿no? Cuando tienes techado el edificio, cuando tienes un tablero. ¿Cuándo lo tienes que planificar, ¿no? ¿Cuándo tienes que ingresar al proveedor a la planificación de tu edificio, de tu construcción? Yo creo que ahí sí la respuesta tendría que ser al comienzo de la planificación eléctrica del edificio, ¿no? Porque el proveedor tiene que estar inmiscuido en la planificación eléctrica del edificio. Entonces, ahí sí, inmiscuir al proveedor
solar en una parte temprana de la planificación eléctrica del edificio, pero implementarlo en una parte posterior, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Dice, para una casa donde viven promedio 4 personas, ¿cuánto representa el costo aproximado de implementación de paneles solares fotovoltaicos? ¿Es aconsejable su retorno de la inversión? ¿En cuánto tiempo se daría? No sé, de repente, Edward, por ahí nos puedes dar un aproximado. Claro, de repente una casa, estamos hablando de una vivienda residencial, ¿no? Que por lo regular tiene una potencia instalada, no sé, pues 2 o 2 kilowatts puede ser, a menos que sea una casa de playa de repente, que quizás sea más. Entonces, Osvaldo mencionó que los paneles con los que están trabajando ya últimamente son de 530 watts, ¿no? Entonces, si se quisiera instalar una potencia en paneles igual a la potencia instalada de la casa, estaríamos hablando de 4 paneles, ¿no? Ahora, hay algo que sí que quería mencionar, que en sistemas solares fotovoltaicos, el dato importante, si bien un dato relevante es la potencia, lo que siempre se analiza con lo que se factura es con la energía, ¿no? Entonces hay que tener bastante énfasis en saber cuánto es la energía que va a producir el sistema solar, porque al final la energía es la que se mide y la que finalmente va a disminuir el registro de tu medidor y finalmente va a incurrir en la reducción en el costo de la electricidad, ¿no? Entonces, para una vivienda, sí, son 4 paneles deberían ser, si quieres autogenerarte casi al 100%. Sí, algo resaltante también es que, a ver, todo sistema on-grid, por lo general, teniendo en cuenta todas las regulaciones actuales en el Perú, los costos de energía también que tiene, dependiendo de qué tarifa maneja, por lo general estamos en unos retornos por encima de los 5 años, ¿no? Dependiendo de la tarifa puede ir variando, pero tiene ese mínimo de 5 como mínimo. Perfecto. Ya estamos llegando al final. Nos han quedado algunas preguntas sin responder, pero siendo 7:30 y por respeto también a nuestros espectadores y también a nuestros panelistas, vamos a tratar de responder. Si quieren, déjenos su email, nos han dejado su email, y si tienen alguna pregunta, nos las pueden enviar por email o a alguna de nuestras redes sociales. Les agradecemos a todos por la asistencia al webinar. Agradecerle también a los panelistas, a Francesca, a Edward y a Osvaldo, por haber estado con nosotros. Desde Orange Energy nos sentimos súper orgullosos de tener partners como NLX, que es el mayor proyectista de proyectos de energía solar del mundo, y Green Building Council, que ya escuchamos pues de Francesca de primera mano, que es parte no solo de un council a nivel Perú, sino es parte de un consejo a nivel mundial que está incentivando esta transformación energética. Y decirles pues a todos que espero les haya gustado. Espero que se hayan roto algunos tabúes con respecto a la implementación de energía solar, energía renovable, en lo que son edificios sostenibles, y para lo que necesiten siempre estamos prestos a ayudarles. Sin más que decirles, les agradezco y esperamos que tengan buenas noches, que se cuiden, que cuiden a sus familias, y que estén bien en las próximas semanas. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien, muchas gracias. Chao a todos, saludos, Chao. muchas gracias. Nos vemos. Chao.